quería comentarles con respecto ahorita al tema de la preespecialización y la escuela. Yo sé que a algunos les parece un poquito extraño de por qué enviamos un mensaje sobre el tema de pre y escuela. Lo que pasa es que en semestres anteriores, pues no se ha podido en el sistema, pero este es el sistema de la facultad, asignarse pre, especialización y escuela de vacaciones. Es por eso que no se había dado como alguna información o imagen ya directa, ¿verdad? Pero es por el hecho de que en semestres pasados no se ha podido llevar escuela y pre en la misma jornada. Por eso es de que se le solicitó lo del tema de la carta. A todos ya consultamos con coordinación y a todos se les va a permitir llevar pre y escuela en la noche. Esto, sin embargo, pues con el tema de la carta es solo porque siempre, ahora aunque sea virtual, siempre tiene que quedar algún respaldo, ¿verdad? De que sí hizo la solicitud y así se les inscribió. Entonces, miren, el sistema mañana, a los que ya se asignaron pre y mañana se van a asignar escuela, en inicio no tendría que darles ningún inconveniente. Solo si les llegara a dar inconveniente, pues nos lo hacen saber y como esto ya se maneja directamente con la facultad, pues nosotros trasladamos la información para que ya se le haga la solicitud a la facultad como tal, ¿verdad? Entonces, solo con eso estábamos. Si mañana les da inconveniente asignación, por favor nos indican y nosotros ya hacemos la solicitud para que les permitan asignarse a su escuela y a su pre. Únicamente eso, ya las diapositivas las pasó el doctor y las grabaciones, pues yo espero entre hoy y mañana que puedan ya estar colgadas en la página de Facebook para que ahí la puedan ver las que se han grabado hasta el momento. Entonces, cualquier Buenas duda... noches, una consulta. Sí, ¿Hasta qué hora se puede asignar el pre? Pre tiene hasta la otra semana, o sea, toda esta semana la tienen para poder asignarse. Muchas gracias. La asistencia en un momento la voy a habilitar para que ya puedan empezar. Y un gusto saludarlos, feliz noche y cualquier cosa ahí estoy en el chat, ahí estamos a la hora de noche. Sí, bueno, gracias, buenas noches, gracias Gustavo. Porque se... Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bienvenidos a su cuarta clase. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a su cuarta clase. La verdad que he estado viendo la programación de ustedes y tenemos ya para un tema por día. Cada vez el tema para mí, el de hoy, es quizá el más sencillo de todos, pero que en determinado momento nos va a ayudar y nos va a beneficiar cuando se encuentren ustedes en su práctica diaria, ya como abogados, y que en algún momento van a defender o acusar a alguien por un hecho de tránsito, ¿verdad? Ya sea en acción de defensa o acción de acusador, ¿verdad? Pero siempre más de algunos van a estar en una situación difícil y así como van las cosas hoy en día con tanta moto, en determinado momento nos va a tener en esa área de trabajo. Doctor, muy buenas noches, perdone. Buenas Solo noches. ahorita estaba buscando la opción para poder silenciar a todos y ahorita le voy a enviar una solicitud para que usted habilite nuevamente su micrófono, por lo menos los primeros minutos, ¿verdad? Muy bien. Ahorita la vamos a ver.
Me dice si... Ahí, doctor, creo que ya está habilitado. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Si alguien tiene alguna pregunta por medio de levantando la mano o el chat, ahí vamos para poderlos identificar. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar nosotros sobre los hechos de tránsito. Es la gran cantidad, o sea, de todas las lesiones traumáticas que se puedan ver dentro de un hecho de tránsito, son de este tipo y de tipo mecánico. Son producto de hechos de tránsito que representan las principales causas de incapacidad y muerte. Las estadísticas a nivel general, si nosotros nos damos cuenta, muchas de estas lesiones que se dan van a ser las causantes de la destrucción familiar o de la muerte de alguna de las personas que van dentro de lo que es un accidente, un hecho de tránsito o un accidente. Ahora definamos bien hecho o accidente, o hecho o no accidente. Lo correcto y la forma de referirnos a estos eventos es hecho, ya que una colisión, un atropello puede ocurrir de manera accidental, como generalmente sucede, pero no todos, pero las investigaciones también pueden pasar porque revelen que fue un homicidio o un suicidio, en circunstancias relacionadas a un tránsito de vehículos. Por ejemplo, recordarán ustedes hace un par de años una persona que se lanzó a las llantas traseras de un Transmetro. El conductor, a pesar de que no se dio cuenta, fue a parar con prisión preventiva, hasta que se demostró que el transeúnte estuvo en el andén caminando por varias horas, luego vio que el vehículo estaba estacionado y cuando iba a arrancar se tiró a las últimas llantas traseras. Y el conductor no tenía la posibilidad de ver de que se había lanzado alguien. Entonces, murió y esto fue un suicidio. También se han dado casos de vehículos en marcha que lanzan a las personas ya fallecidas y después aparecen como que fueran atropellados, según ellos. Pero, como vamos a ir viendo más adelante, ya es una actividad que depende del médico forense demostrar si fue un hecho accidental, un hecho de homicidio o suicidio. Los hechos de tránsito más comunes van a ser la colisión, el atropello, el volcamiento y la caída de vehículos en marcha. También son motivos de evaluación. Todos los hechos van a ser motivos de evaluación por medio de forense. Yo les comenté al otro grupo de un caso de una paciente, 17 años, iba con sus amigos en el vehículo rumbo al puerto, iban tomando licor y ella decidió sacar la mitad del cuerpo por la ventana. Se resbaló y cayó al asfalto. 30 minutos después de haber ingresado a la emergencia del hospital, la paciente fallece con 17 años. Esto es una evaluación que tiene que realizarlo forense para determinar que fue un accidente o la empujaron del vehículo. El médico forense en personas vivas va a evaluar lesiones de hechos de tránsito. Evalúa el tipo y la gravedad de la lesión, las complicaciones y las secuelas. En los cadáveres, el principal objetivo o los principales objetivos van a ser determinar la causa de muerte y la investigación del rol probable en factores contribuyentes como episodios isquémicos del corazón o el uso de tóxicos. El uso de tóxicos lo va a hacer que al momento que él está haciendo la necropsia, va a evaluar, va a tomar una muestra de sangre y va a evaluar a través de ello, lo va a mandar al
al laboratorio de toxicología, en donde van a determinar si tenía alcohol o a uso de alguna droga o alguna sustancia que le pueda estar, que fuera como ansiolítico o otro medicamento. En episodios isquémicos del corazón, si el paciente falleció por un infarto antes de sufrir el accidente. Tipos de accidente: una colisión. Recording in progress. Una colisión es un tipo de los principales en accidentes. Puede ser, como vamos a ver más adelante, contra un árbol, un muro, otro vehículo, etc. Volcamiento. Volcamiento de vehículo. Accidente. Esta es una colisión. El taxi colisionó contra un camión de expendedor de bebidas gaseosas. Múltiples colisiones por alta velocidad. Doctor, aquí preguntan, ¿qué es un episodio isquémico? El episodio isquémico es un infarto a nivel del corazón. El infarto es cuando una parte del corazón se muere o deja de funcionar por esa lesión. Por lo regular, la mayoría hacen paros cardíacos, que comúnmente se le conoce como paro cardíaco, pero su nombre científico es isquémico del corazón. No sé si quedó claro. Gracias, doctor. Sí, Bueno. sí responden que sí. Muy bien. Accidentes en motocicleta. La mayoría de accidentes de motocicleta son de desenlace fatal. Atropellos. Personas que han sido atropelladas, por lo regular, carreteras hacia el interior con mayor frecuencia, ya que dentro de la ciudad, en horas pico, no se puede correr demasiado, entonces ya no hay mucho atropellado dentro de la ciudad. ¿Qué influye en estos hechos? Vamos a tener dos factores principales: el factor humano y el factor ambiental. Dentro del factor humano, vamos a encontrar el manejo desordenado a alta velocidad. Muchos vehículos a alta velocidad van a producir accidentes o hechos de tránsito por factores humanos. Conducir un vehículo y al mismo tiempo utilizar celular, también riesgo para un hecho de tránsito. La imprudencia de los peatones al cruzar la vía pública, a eso agreguémosle que muchos van chateando al cruzar la calle. Conducir a través de la calle en estado de ebriedad o bajo influencia de alguna droga, no es solo conducir también, el atravesarnos, cruzarnos una calle o caminar en medio de la calle bajo efectos de alcohol o alguna droga, dentro de los factores principales humanos. Factores ambientales: la visibilidad, la iluminación del ambiente y las condiciones de las vías de las carreteras que tenemos. La visibilidad, podemos tener una natural y otra artificial, como también la iluminación del ambiente. Cuando hay lluvia o neblina densa, no nos deja ver a cierta cantidad de metros. O en aquellos vehículos que le colocan neblineras, y ya no le colocan dos neblineras, sino una red de neblineras o luces LED para modificar sus carros, y van con todas las luces encendidas. Esto también forma parte de disminuir la visibilidad ambiental. Otras personas
cuando está amaneciendo o anocheciendo, tienen dificultad para adaptar, porque el lente ocular no se adapta directamente a ese tipo de luz de inmediato. Entonces, también van a perder la visibilidad en ese momento. Las condiciones de las vías, carreteras en mal estado llenas de agujeros, y aparte de eso se pierde la línea blanca o la línea amarilla que divide entre carril y carril, o la línea continua para indicarnos que hay una curva prolongada. Entonces, vamos a tener esa cantidad de problemas. Colisión. Entonces, vamos a entender que colisión es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo, que puede ser muro, poste, árbol, etc. O también con otro vehículo. El daño al cuerpo humano se debe principalmente al cambio de velocidad del movimiento, que va a ser aceleración y desaceleración. Recordemos siempre que el daño que vamos a tener al cuerpo humano va a ser por aceleración y desaceleración. Este cambio es cuantificable y permite determinar la cantidad de fuerza que el cuerpo humano tolera, cantidad que va a depender de la dirección de aplicación de fuerza impactante y el área de superficie del cuerpo que recibió el impacto. Las lesiones de los ocupantes de los vehículos va a variar de acuerdo a su posición dentro del mismo. Cada persona que ocupa un vehículo va a depender las lesiones de acuerdo al lugar donde se encontraba, como vamos a ver más adelante. Lesiones del conductor. En una colisión frontal, el cuerpo del conductor se desplaza en dos tiempos. El primer tiempo es hacia arriba, o hacia adelante, perdón, con un impacto de las partes corporales, como es la rodilla, pecho y abdomen. Y luego hacia arriba y hacia adelante, con golpes en la cabeza y rápidos movimientos del cuello. Las lesiones resultantes van a variar del vehículo que ha sido colisionado y de la velocidad del impacto. Las lesiones adicionales ocurren debido a que piezas o algunas partes del vehículo golpean las partes o la parte anterior del tronco. Vamos a ver este ejemplo de un simulador para que pongan atención. Bueno, si ustedes pudieron ver, el timón se desfiguró totalmente con el impacto del tórax, no tórax y abdomen. Aparte de eso, la importancia del cinturón de seguridad. Y el accidente, la acción duró milésimas de segundos, centésimas de segundos. Entonces, no duró ni un segundo en lo que sucedió todo el problema. Tipo de accidente, si ustedes lo pueden ver. Tenemos este tipo de accidente en donde el piloto tuvo un desenlace fatal.
Las lesiones más comunes son múltiples escoriaciones, equimosis y heridas en el rostro, fracturas del cráneo, hemorragias intracraneales, hiperflexión e hiperextensión del cuello con el posterior desarrollo de llamado síndrome de latigazo, escoriaciones, heridas contundentes y fracturas expuestas y no expuestas de las extremidades, fracturas del fémur o de la cadera, desgarros de órganos internos, fracturas de las costillas y el esternón, contusión de los pulmones y del corazón, contusiones en las vísceras abdominales y ruptura de la arteria aorta. Lesiones del acompañante y de los pasajeros. El copiloto por lo general sufre lesiones similares a las del conductor, pero más graves. Los pasajeros del asiento posterior en un vehículo tipo sedán, al momento del choque se golpean con otros ocupantes del vehículo o salen lanzados hacia adelante. O también pueden golpear con objetos situados alrededor que van en algunas veces con ellos. Al igual que los que viajan en la parte anterior, pueden salir expulsados hacia los lados, sufriendo lesiones adicionales u otras formas de trauma diferentes a la gravedad. Este es un ejemplo de un par de años atrás. Fue en diciembre, diciembre, enero, si no mal recuerdo. El bus colisionó con un tráiler y todas las personas que iban del lado, como fue en la madrugada, del lado del piloto, fallecieron. Todas las personas iban dormidas y fallecieron. Otro tipo de accidente, en donde en la curva venía la camioneta, se salió y en ese momento también venía un tráiler que lo logra embestir, que el tráiler se encuentra en este lado y todos los que iban del lado del piloto fallecen. Otro tipo de lesión, de accidente, perdón, de colisión. El automóvil colisiona, pero pega del lado del copiloto y el copiloto lleva la peor parte del accidente. Identificación del conductor. Es necesario por es importante por dos áreas. En los casos por la pérdida total de un vehículo, incluyendo el incendio, por razones legales y de seguro, es necesario identificar al conductor en el momento que sucedió el accidente, el hecho de tránsito. También es importante identificar el conductor por el informe pericial médico forense, que de ahí va a derivar responsabilidades civiles y penales. Si al momento de la colisión el conductor portaba el cinturón de seguridad, es probable que en el cuerpo se encuentre la banda equimótica diagonal. ¿Se recuerdan el ejemplo de la fotografía que vimos en la segunda clase? En donde había una lesión a nivel del tórax equimótica que era indicativo que portaba el cinturón de seguridad. Las lesiones de la cabeza y del rostro son predominantemente del lado izquierdo. También es posible encontrar la impresión del pedal del freno en la suela del zapato. O sea, que aquellas personas que en algún momento han intentado engañar en un hecho de tránsito, fallece el copiloto. Y en lo que llegan las ambulancias, llega la policía, cambia al copiloto y lo pasa de piloto y él se queda de copiloto. No es fácil engañar porque las lesiones del copiloto van a estar del lado derecho, mientras que las del piloto del lado izquierdo.
A la hora que revisen el zapato a nivel de la suela del copiloto, no va a tener la marca del pedal del freno. Entonces, pericialmente, por parte del médico forense, puede dar una responsabilidad civil o penal de la persona que estaba conduciendo. Ahora, accidentes en motocicleta, vamos a hablar que la morbilidad y mortalidad en hechos de tránsito, la mayor cantidad hoy en día van a estar involucrados por motocicletas. Y son mayores comparadas con las de los conductores de otro tipo de vehículos. Esto explica que las características de este tipo de vehículo es completamente inestable. Además, el manejo de altas velocidades de este tipo de vehículos. Lo desordenado que se encuentra la ciudad a la hora de tratar de controlar a las motocicletas. Porque las motocicletas, si se dan cuenta hoy en día, andan en el carril izquierdo, en medio, en el carril derecho, y algunos todavía andan en la banqueta. Además, no portan ni medidas de protección como casco, coderas, rodilleras, tobilleras, pecheras, protectores a nivel de cuello, el casco, y si cargan casco lo cargan en el codo, en la muñeca o en el timón, y menos todavía de ponerse una chumpa reflectiva de protección para que el conductor de vehículos lo logre observar. En estos casos de colisión, las lesiones más graves sobrevienen a nivel de la cabeza, por caída violenta a gran velocidad con fracturas de calota o de la base del cráneo, especialmente la fractura en anillo alrededor del hueso occipital. Vamos a tener dos tipos de lesiones. El agujero que se produce a nivel del accidente, que es la lesión A, y la lesión B, la lesión en anillo que se produce. Una se da por el choque que tienen las vértebras a ese nivel, y la otra, al caer, se da un morete, una equimosis, y esto va a producir la lesión, el edema y posteriormente la muerte de la persona. Tipo de accidente de tránsito, casco intacto, la persona andaba sin casco o lo tenía en otro lugar. También desenlaces fatales. Atropello. Es alcanzar violentamente a personas, chocando con ellas y ocasionándoles por lo general daños. El tipo de gravedad y la extensión de los daños depende de las características morfológicas de la víctima, el tipo de vehículo y la velocidad de impacto. En un adulto se describen lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son por el contacto inicial del vehículo contra la persona atropellada, que generalmente ocurre en las extremidades inferiores. Una persona que se va cruzando la calle, a media calle no tiene la reacción de ver que el vehículo viene a alta velocidad y se detiene. El conductor del vehículo frena y al momento el vehículo baja la parte anterior. Al desplazarse y esas líneas de freno van a impactar en la rodilla o por debajo de ella. Este golpe que el vehículo da a nivel de la rodilla es una lesión primaria. La persona cae al piso y al caer al piso sufre fractura de muñeca, laceraciones, golpe en la cabeza. Estas lesiones ya son secundarias de la caída posterior al golpe. Atropellados. Miramos aquí las líneas de freno. A este nivel
le pasó a las llantas de este lado, aplastamiento de miembros inferiores, trauma de cráneo a la caída, y esto no hay que hacerlo. Un particular tomando fotografía del accidente. Otro accidente, señor de avanzada edad, tratando de cruzar 3 carriles, lo cual no le fue posible, y fue atropellado, falleció en el lugar de los hechos. Doctor, aquí preguntan, ¿qué es equimosis? Equimosis hemos visto en el transcurso de las clases anteriores que son los moretes que se dan a consecuencia del golpe. Muchas gracias, doctor. Bueno, en el atropellamiento hay 4 fases. Primera fase, el choque. Segunda fase, la caída. Tercera fase, arrastre. Y cuarta fase, aplastamiento. Primera, choque. Segunda, caída. Tercera, arrastre. Y cuarta, aplastamiento. El choque va a ser el momento en el que el individuo es golpeado por un vehículo. Al ser golpeado, el individuo cae. Pero en ese momento que cae, el individuo es arrastrado por el vehículo evaluado en metros y le pasa encima. Al pasar encima del vehículo, ese produce un aplastamiento a nivel de miembros. Aquí, algunos autores también dicen que el momento cuando es impulsado en ese arrastre, cae, y al caer, el sufrir fracturas, van a haber algunas lesiones por aplastamiento. Pero la mayoría de autores coinciden en el momento que es lesionado por el paso del vehículo. Preguntas que debe considerar el médico forense. ¿Estaba la víctima de pie o en marcha en el momento de ocurrir el atropello? ¿De qué lado fue el impacto? ¿Frenó el vehículo? ¿Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? ¿Indican las lesiones la velocidad del vehículo impactante? En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? ¿Estaba la víctima intoxicada en el momento de ocurrir el hecho? Estas son las respuestas que el médico forense tiene que dar al momento de hacer estas preguntas, y estas respuestas las tiene que dar al momento de hacer el informe. Ejemplo, puede decir él que si el paciente, la víctima, tenía una lesión de la arteria femoral, él sabe que por literatura dice que de 2 a 3 minutos de una lesión en la arteria femoral pueda fallecer, o de 4 a 5. Entonces él va a poner que por las lesiones que se encontraban a nivel de una fractura de fémur que lesionó la arteria femoral, el individuo falleció 5 minutos después de haber tenido el accidente. Pero si hay una lesión que tiene una fractura de cráneo con exposición de masa encefálica, él va a concluir de que la víctima murió y los golpes que tiene a consecuencia del trauma craneoencefálico, y fue una muerte al instante. Entonces, todo esto lo tiene que responder el médico forense a la hora de hacer su informe, para que el juez o los abogados que están en el litigio puedan tomar bases para acusar o defender a sus patrocinados. ¿Alguna duda? Doctor, aquí hice una pregunta. Dice,
con respecto a la segunda pregunta donde dice, estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello. ¿Qué escenario podría ejemplificarse en esa pregunta? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Paciente, la persona va por el periférico, va a nivel de novicentro y empieza a tener un dolor en el pecho, del lado izquierdo. Cuando llega al puente del Cejusa, el dolor aumenta y cuando llega a Perifútbol fallece por un infarto, pero no le da tiempo de frenar, ni de parar su vehículo, ni de aislarse, sino que por el dolor acelera y al momento que acelera, que él falleció, ya no quita el pedal y va a empotrarse a un camión. Todas las personas van a decir que él falleció por el accidente de tránsito, pero el médico forense, al evaluar cada una de las partes del cuerpo humano, cuando hace la necropsia, va a observar de que el corazón tiene unas lesiones isquémicas, y que esto pudo haber dado un infarto previo al accidente de tránsito. Entonces, él va a determinar que la persona falleció antes de haber tenido el accidente de tránsito. Uno. El otro puede hacer que el carro no haya quedado totalmente destruido y que esto haga que la persona desde el inicio esté dudando de que el accidente haya sido la causa de muerte. No sé si quedó claro. Saida está levantando la mano. Si quiere, Gustavo, puede activar ahorita el micrófono para que puedan preguntar. Buenas noches, doctor. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, tenía una duda, doctor. En caso de alguien que se queda dormido al volante, ¿puede ser alguna forma atenuante para algún conductor? Y si hay alguna forma científica de poder comprobar esa situación, doctor, de dormirse en un volante, dormirse manejando. Puede existir alguna forma de demostrar que la persona padece de una enfermedad, narcolepsia, por ejemplo. Si una persona es tratada por esta enfermedad que se duerme con facilidad, sí puede ser un atenuante. Lo cual también se le puede marcar como una imprudencia, sabiendo que no está en condiciones de poder conducir. La edad, las historias de las personas, al momento que digan, mire, él venía de 2 días sin estar durmiendo porque estaba estudiando para sus privados y se quedó dormido, ¿verdad? Pero ninguna de eso le va a eximir de toda responsabilidad que tenga sobre el volante. De diagnosticarlo de una forma, solo que tomara medicamentos para conciliar el sueño y que a la hora que fallece le tomen una muestra de sangre que se toma a nivel de cráneo y se lleve al laboratorio, salga que está tomando algún estupefaciente y eso podría ser la otra causa, pero ya que ha fallecido. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Por lo que entendí, lo que usted explicó en cuanto a las fases del atropellamiento, yo entendí que las 2 primeras fases sí se pueden dar o se darán toda la vida, pero las últimas 2 depende, ¿verdad, doctor? ¿No siempre se van a dar o estoy equivocado? Siempre se dan. Es muy raro que no se dé en un atropellamiento puro, porque va a salir expulsado y son de las 4 fases que pertenecen directamente al atropello. Sí se van a dar las 4 fases.
Pero y si la persona atropellada cayera sobre el vehículo, ¿no existiría arrastre o sí? Sí hay arrastre porque, por ejemplo, al momento que es el impacto, lo va a levantar. Eso hace que lo impulse unos cuantos metros. Si se cae sobre el vehículo, posteriormente se va, por lo general caen sobre el capó o sobre el vidrio delantero. Y Ok. no se sostienen ahí porque al momento que Por el el impacto individuo viene frena, de vuelta hacia el suelo, ¿verdad? ¿sí ves? Al momento que el individuo frena, van a caer delante del carro y ahí se da la otra fase. El arrastre. Sí, ¿Sí? cierto, doctor. Gracias, muy amable. Bueno. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Al principio usted mencionó lo de la chica que se cayó por lo sacó a medio cuerpo. Sí. Dice que el forense tenía que evaluar si ella se resbaló y cayó o la empujaron. ¿Cómo Sí. pueden determinar eso? El médico forense tiene que hacer un peritaje del lugar. El vehículo que queda detenido y queda también como medio de prueba y de las lesiones que tiene la persona que sufrió el accidente. En la necropsia determinan el grado de alcohol. Manos o las uñas se intentó agarrarse de algo, porque si ella fue empujada o fue motivada a tirarla, ella tuvo que forcejear con algo, a que no haya sido una simple caída. Entonces, todos estos elementos le van a servir al médico forense y al criminalista para hacer su trabajo de campo, perdón, y así determinar si fue suicidio, si fue homicidio o fue un accidente, algo fortuito. Muchas gracias, doctor. ¿Para servirle? Lucía me pregunta si alguien que atropella a una persona en estado de ebriedad que camina a media carretera, ¿podría el que conducía el carro tener atenuante? Va a depender, Lucía, de la velocidad y de la forma que venga el conductor también. Porque no es solo que mire, venía bajo efectos de licor. Puedes utilizarlo como mecanismo de defensa, pero ¿qué tanto puede ayudar a la persona? Usted se tiene que amparar en los artículos 24, 25 y 26, si no estoy mal, del Código Penal, donde están los atenuantes y que usted puede apoyarse para defender a su patrocinado. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muchas gracias, doctor, todo claro. Sí, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, aquí tal vez no quisieron leerla, pero aquí podría explicar las lesiones primarias y secundarias, por favor. Sí. Antes de esa, de preferencia que me hagan las preguntas, ¿sí? Porque el objetivo que cuando hablamos con el licenciado Gustavo de tener Zoom era para que interactuáramos, que pudiéramos escuchar las voces todos y las preguntas. Entonces sí, me gusta y me gustaría que continuáramos, si no se puede por
por la cantidad de que se activan los teléfonos, hacerlo por la vía oral, ¿verdad? Para que todos podamos oír la pregunta y vayamos perdiendo ese miedo que tenemos al hablar en público. Bueno, antes de esta pregunta de las lesiones primarias y secundarias, hay una pregunta. Dice María del Rosario: yo tuve un accidente hace 4 años, en donde en un carril reversible una persona en estado de ebriedad se lanzó hacia mi vehículo. Habían 2 policías de metro, por lo que ellos pudieron ver todo. Yo me bajé del carro y pues puse a disposición. Y llegó la ambulancia minutos después y la persona no quiso ser atendida, por lo que luego llegaron los de la Policía Nacional Civil y le indicaron que tenía que pagarme los daños de mi vehículo, porque él dijo que se había lanzado al carro y que quería morirse. Luego, como 2 horas, me dejaron ir. No sé qué, bueno, solo está contando su historia. Las lesiones primarias podemos, vamos a ejemplificarla de esta forma. Son todas aquellas lesiones que nos van a dar consecuencias del impacto del vehículo hacia la persona. Un ejemplo: en el momento que el automóvil le topó a una persona y fue en la cadera, ese golpe que el automóvil le ocasionó en la cadera, eso va a ser una lesión primaria. Al salir el impulsado, la persona, y va a golpear la cabeza en un muro que se encontraba cerca de la esquina, esta lesión es una lesión secundaria. La lesión que se dio como consecuencia del golpe primario o del choque. Otro ejemplo. Esto es solo para adultos, no entran en niños en las lesiones primarias y secundarias. Una persona a tiempo que iba caminando se resbala, pasa un vehículo, una motocicleta, y con el estribo le pega en la cabeza. La lesión primaria es la que tuvo ella, la persona, en la cabeza. Cuando él o la persona, después de haber sido impactada por la motocicleta, trató de levantarse y se resbala, todos los raspones que se puedan dar a consecuencia del golpe primario van a ser lesiones secundarias. No sé si le quedó claro, Isabel. Isabel. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro. Solo quería preguntarle si, como en otros países, ¿considera usted que es factible, por ejemplo, una demanda ante los fabricantes de automóviles y por alguna lesión o daño que se pudiera, por alguna situación propia del vehículo, y bajo qué estándares podríamos En estos casos, en cualquier parte del mundo, usted puede hacer una demanda a un vehículo que tenga desperfectos. La mayoría de empresas saben exactamente los modelos y las series, porque como los vehículos los crean en series, y ellos saben perfectamente que la serie XRC tienen una falla. Entonces usted puede hacer la demanda si ocasionara algún problema por esa falla, pero lo tiene que demostrar. Y ahí está el problema en nuestros medios. Entonces, hubo un tiempo que la Ford sacó cierta cantidad de vehículos y si usted había comprado un vehículo podía irlo a cambiar por otro.
porque este vehículo empezó a tener unos fallos en el tren delantero y además de eso en el consumo de gasolina. Estaba consumiendo más de lo normal de lo que ellos habían evaluado. Y recogieron todos los que no se habían vendido y aquellas personas que los carros estaban todavía en buen estado, les devolvieron con otro tipo de vehículo. Entonces, sí puede usted realizar y que ellos tienen un control de las series y así demuestran las fallas que ellos pueden tener. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Sí, doctor, buenas noches, perdone Buenas la noches. pregunta. Yo vi un caso de un accidente de tránsito que ocurrió en la cuesta de Villalobos, donde una piedra le cayó encima al vehículo. O sea, ¿cómo se determina ahí? Porque todo lo que pasó fue de las cuestiones de tránsito. O sea, ¿cómo se determina ahí la víctima? ¿Cómo podría explicarse esa cuestión en ese hecho, no? Bueno, ahí hay una cantidad de teorías que pudiera usted imaginarse. Imagínense usted como forense, ¿qué causas puede ponerse a pensar? Que la piedra que fue lanzada pudo haber sido por una persona que estaba en X lugar, que era una banda, que le tiraron la piedra para que al momento que se quebrara el vidrio se bajara y lo pudieran asaltar Perdón, doctor, la piedra era una piedra gigantesca que cayó de la montaña. de la montaña. Ahí es un caso fortuito, ¿verdad? Que, ¿cómo va usted a ponerse a pensar que en nuestras carreteras en algún momento se va a desprender una y me va a caer directamente? Eso sí es un caso fortuito en el cual eh, le corresponde a nuestro Ministerio de Caminos revisar todas las carreteras que estén en buen estado. Las montañas que no tengan problemas, aquellas que están en riesgo de derrumbes o aludes, ponerles, señalizarlas o ellos tener control de cuándo se está produciendo algún problema en una de esas montañas. De ahí, otra cosa que se pudiera hacer, no hay aquí en nuestro medio. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, buenas noches. buenas noches. Nada, compañera, perdón. Perdón, gracias. Yo tengo una duda con respecto a las lesiones primarias y secundarias. O sea, Sí. que las lesiones primarias no necesariamente son causadas por el vehículo. Sí, las lesiones primarias, todas son causadas por el vehículo. Todas son causadas por el vehículo. Sí. O sea que digamos que las secundarias ya son como unas lesiones más fuertes, por decirlo Sí, así, ¿no? por decirlo así. Por Ya. ejemplo, como le digo, ¿verdad? La primaria, el vehículo impactó en el cuerpo del individuo Ajá. y fue expulsado. Ujú. En ese momento que fue expulsado y cayó al piso, se raspó y solo eso Ajá. tuvo. Unas raspones Ajá. en el codo y en la mano. Esas lesiones son las secundarias. Los raspones en el codo y en la mano. Ya. Pero si el carro venía a alta velocidad, pongámosle a 110 kilómetros, no le dio tiempo de frenar y siguió de largo y aventó 3 metros a un individuo. El impacto del golpe del carro al individuo es la lesión primaria. Ujú. Pero el individuo fue y pegó en la pared de la casa de la esquina y tuvo una fractura de fémur, fractura de húmero y trauma craneoencefálico, secundario al haber topado en la pared. Estas lesiones son lesiones secundarias. Ah, ya. O sea Que que va a sí es depender. por orden, perdón, por orden, Sí, entonces, digamos, así algo es. así. Sí, Ah, sí. ya. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, para servirle. ¿Alguien más va a preguntar? Bueno, compañeros,
No habiendo más preguntas, los espero mañana. Nos juntamos mañana a la misma hora. Y yo ya les he estado enviando las clases para que empiecen a leer. No se les olvide llenar su lista de asistencia, porque no pueden tener más de 2 faltas en este curso. Para mí ha sido un gusto, les deseo que tengan buena noche y nos vemos mañana. Feliz noche, Buenas doctor. noches. Muchas Gracias, gracias. doctor. Doctor, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la clase. Buenas noches a ustedes, gracias. Muy buenas noches, doctor. Muy buena clase. Gracias, le agradezco. Buenas noches.